La llegada a la villa había sido planeada con mucha anticipación. Nuestras familias solían reunirse cada año, pero esta vez el lugar elegido era especial. Una enorme casa en un acantilado con vistas al océano, una piscina resplandeciente y un jardín interminable prometían unas vacaciones perfectas. Liam, mi esposo, sonreía mientras ayudaba a descargar el equipaje. Siempre había sido el pilar en cada viaje, seguro, sereno, como si tuviera todas las respuestas. Cuando entramos en la casa, sus espaciosas habitaciones impresionaban. Techos altos, ventanas panorámicas y una luz suave creaban una atmósfera de lujo y calidez. Sin embargo, yo me sentía como una extraña en este cuadro perfecto. Algo dentro de mí susurraba que estas vacaciones lo cambiarían todo. Adam apareció de repente. Su caminar seguro, su sonrisa relajada y su bronceado ligero daban la impresión de un hombre acostumbrado a sacar lo mejor de la vida. Era el esposo de Katie, la hermana de Liam, y lo conocía desde hacía tiempo. Pero ahora había algo diferente en él, algo que me hizo mirarlo de otra manera. Como siempre, luces espectacular Rachel. Su voz era despreocupada, pero en sus ojos se reflejaba algo cálido, casi íntimo. «Gracias, Adam», respondí, tratando de no darle importancia a sus palabras. Por la noche, después de la cena, salí a la terraza. El sol se escondía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. El aire estaba lleno de silencio, roto solo por el sonido de las olas. «Este lugar es increíble, ¿verdad?», dijo una voz a mis espaldas. Adam estaba junto a mí, sosteniendo una copa de vino. «Sí», respondí brevemente, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido. La conversación fue ligera, pero demasiado personal. Sus preguntas sobre mi vida, mis sueños y sentimientos parecían excesivamente directas. Rápidamente encontré una excusa para irme, pero al marcharme aún podía sentir su mirada fija en mí. La mañana comenzó con calma. Los rayos del sol jugaban sobre el agua de la piscina, creando un patrón brillante en la terraza. Estaba sentada en el borde de la piscina, con los pies sumergidos en el agua fresca, disfrutando del silencio. Liam hablaba sobre los planes del día con los demás, mientras yo intentaba relajarme, aunque mi mirada seguía encontrando a Adam. Estaba sentado cerca, con un libro en las manos, pero su atención claramente no estaba en la lectura. Intentaba no pensar en nuestra conversación de anoche, pero las preguntas que hizo parecían haberse quedado pegadas a mí. «¿Buen libro?», intenté sonar casual. «Excelente, si pudiera concentrarme», respondió, levantando la vista con una ligera sonrisa. «¿Y tú? ¿Por qué estás sola?». «Me gusta la tranquilidad por las mañanas», contesté, sintiendo cómo algo en su mirada me hacía perder la seguridad. La conversación continuó, adentrándose poco a poco en temas que parecían demasiado personales. Adam hablaba de sus sueños, de lo rara vez que se sentía realmente libre. Su sinceridad era inesperada, pero cautivadora. Más tarde decidí salir a correr por la playa. Era mi refugio matutino, un momento para reflexionar. Pero, para mi sorpresa, me encontré con Adam. «¿En serio? ¿Ni siquiera de vacaciones puedes relajarte?», bromeó cuando casi chocamos en el sendero. «Esto me ayuda a relajarme», respondí, sonriendo, aunque sorprendida por su presencia. «Eres demasiado seria, Rachel. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente disfrutaste el momento?». Sus palabras me afectaron. Tal vez tenía razón, pero algo en su tono, en la ligereza con la que hablaba, me hacía sentir viva. Cuando regresamos a la villa, Liam nos miró con una leve sonrisa. «Rachel, estás inusualmente activa hoy», comentó. «Solo una carrera». Intenté no mostrar mi incomodidad. Liam parecía no sospechar nada, pero sentía que mis conversaciones con Adam se estaban volviendo demasiado frecuentes y demasiado importantes. La noche comenzó en un club de playa que habíamos reservado para la fiesta. Un lugar acogedor con plataformas de madera, muebles tejidos y una iluminación suave de linternas se convirtió en el escenario perfecto para relajarse. Cerca de la fogata se escuchaban risas y conversaciones, el aroma de la barbacoa se mezclaba con el olor a sal y arena, y la música marcaba un ritmo tranquilo. Liam, mi esposo, estaba ocupado organizando todo.
Colaboraba con el barman para crear cócteles y disfrutaba de su papel como anfitrión. Katie, la esposa de Adam, charlaba animadamente con las demás mujeres, vigilando de vez en cuando a los niños. Su atención en otros asuntos nos permitió a Adam y a mí desaparecer por unos minutos sin levantar sospechas. Estaba en la terraza del club, disfrutando de la vista al océano. Una brisa ligera jugaba con el borde de mi vestido, que abrazaba suavemente mis curvas, destacando mis caderas y mi cintura. Intentaba relajarme, pero la sensación de una mirada fija no me dejaba tranquila. Sabía que era él. Cuando comenzaron los bailes, traté de unirme al flujo general, pero pronto la música se volvió más lenta, y las parejas comenzaron a acercarse más. Adam apareció a mi lado, sus pasos seguros pero cuidadosos, como si temiera romper el momento. Mis movimientos se volvieron cautelosos cuando sentí cómo la tela del vestido se deslizaba sobre mi piel bajo su mirada. Bailábamos demasiado cerca, y esa sensación crecía con cada segundo. «Vamos», dijo suavemente, y de repente me di cuenta de que mis pies lo seguían sin dudar. Cruzamos la parte iluminada del club y llegamos a un sendero oscuro cerca de la orilla. No había nadie allí, solo el sonido de las olas rompía el silencio. Adam se detuvo y me miró. Su mirada era intensa, como si buscara respuestas en mí que no se atrevía a preguntar. Abrí la boca para decir algo, pero no tuve tiempo. Se inclinó hacia mí y sus labios encontraron los míos. Ese beso fue apasionado, seguro, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Sus manos se deslizaron hacia mis hombros, y mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar las olas. El instante pareció eterno. Cuando finalmente me aparté, él no retrocedió. Su voz, profunda y ligeramente ronca, sonó cerca de mi oído. «Podemos ir al baño. Allí nadie nos encontrará». Sus palabras me golpearon como una ola, dejándome sin aliento. Sabía lo que quería. Y sabía que yo también lo deseaba. Su respiración quemaba mi piel, y sus palabras resonaban en mis oídos, pero mi sentido común prevaleció. «Podrían notar que no estamos», dije, sintiendo cómo mi voz temblaba levemente. No respondió, solo me miró, esperando que cambiara de opinión. Pero di un paso atrás, poniendo distancia entre nosotros que no debía haberse acortado. Regresé rápidamente al club. Nadie notó nuestra ausencia. Liam seguía ocupado con sus cócteles y Katie seguía riendo con sus amigas. Pero ese momento quedó grabado en mí. Sabía que esa línea ya había estado demasiado cerca de cruzarse. La mañana fue difícil. El sol ya se alzaba alto sobre el océano, pero sus suaves rayos, que normalmente traían calma, hoy me irritaban. Me desperté antes que todos, intentando sofocar la tormenta dentro de mí. Todo parecía fuera de lugar. La brisa fresca de la terraza, el habitual sonido de las olas, nada lograba distraerme de lo que ocurrió anoche. Evitaba mirarme al espejo, como si mi reflejo pudiera revelar mi caos interno. La taza de café entre mis manos no traía consuelo, y mi mente no dejaba de buscar cómo comportarme a partir de ahora. Cuando los demás comenzaron a levantarse, me esforcé por mantenerme lejos de Adam. Parecía que él sentía lo mismo. Ambos buscábamos rincones tranquilos de la villa para evitar encontrarnos, pero nuestro silencio parecía más elocuente que cualquier conversación. Liam estaba de buen humor, bromeaba durante el desayuno, recordándonos el picnic planeado para la tarde. Yo, sin levantar la vista, respondía con palabras cortas. Mi mente estaba ocupada repitiendo que esto no debía volver a ocurrir. Fue un error enorme, me decía una y otra vez, intentando sofocar los sentimientos que amenazaban con desbordarse. Pero cuanto más me convencía, más difícil se volvía. Las imágenes de la noche anterior regresaban como olas insistentes rompiendo contra la orilla. «¿Estás bien?», preguntó Katie sentándose a mi lado. Su pregunta me tomó por sorpresa. «Sí, claro, solo dormí mal», respondí con una sonrisa forzada. Katie me observó detenidamente, y luego su mirada se desvió hacia Adam. Estaba junto a la piscina, aparentando estar ocupado conversando con Liam, pero sus ojos, como por casualidad, me encontraban. Sentí el calor subiendo a mis mejillas. Todo dentro de mí gritaba que éramos demasiado evidentes.
Katie frunció el ceño, pero no dijo nada. Me di cuenta de que comenzaba a sospechar algo. Su intuición, como la de cualquier mujer, era demasiado aguda. Necesitaba encontrar una forma de arreglar esto, de devolver todo a la normalidad. Mi vida era demasiado complicada como para permitir que algo así la desestabilizara aún más. Liam, los niños, la familia, demasiadas personas podían salir heridas. Sabía que no podía dejar que mis debilidades destruyeran su mundo. Durante todo el día evité incluso encuentros casuales con Adam, pero cada vez que pasaba cerca, sentía su mirada, pesada, insistente, llena de preguntas que no podía formular. Dentro de mí, la tormenta seguía. Intentaba convencerme de que todo había terminado, de que esto no podía repetirse. Pero entonces, ¿por qué me encontraba pensando una y otra vez en aquel momento en que sus labios rozaron los míos? El viaje a la ciudad debía ser un respiro, pero para mí se convirtió en una prueba. Salimos en 2 autos para acomodar a todos. Terminé en el mismo coche que Adam, Liam y los niños. Katie se quedó con los demás. Adam tomó el asiento delantero, yo me senté detrás de él. Liam estaba al volante, concentrado en la carretera, mientras los niños hablaban animadamente sobre los planes del día. Traté de distraerme con el paisaje por la ventana, pero cada movimiento casual de Adam captaba mi atención. Cuando se giró para pasarme una botella de agua, sus dedos rozaron los míos. Fue un contacto diminuto, casi insignificante, pero la tensión que provocó pareció llenar el aire. Aparté la mirada de inmediato, intentando no delatar mis emociones. La ciudad nos recibió con su bullicio y colores vibrantes. Caminamos por calles estrechas, explorando tiendas de recuerdos y tomando fotos. Traté de unirme al ambiente festivo, pero todo me parecía forzado. Cada vez que Adam estaba cerca, sentía que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. En el restaurante donde almorzamos, la tensión llegó a su punto máximo. Liam, como siempre, contaba algo gracioso, pero apenas lo escuchaba. Mi mente estaba atrapada en la noche anterior y todo lo que había seguido. «Hoy estás algo distraída», comentó Liam, inclinándose hacia mí. Su voz sonaba preocupada. «Estoy bien, solo cansada», respondí con una sonrisa forzada. Katie estaba sentada frente a nosotros. Su mirada era intensa y escrutadora. Miraba a Adam, luego a mí, como si tratara de juntar las piezas de un rompecabezas. Su intuición estaba al máximo, y podía ver que ya comenzaba a sospechar algo. El regreso a la villa fue insoportable. Adam y yo no dijimos una palabra, pero entre nosotros parecía haber un diálogo silencioso y cargado. Esperaba que esa tensión pasara desapercibida, pero podía sentir que Katie seguía observándonos. Cuando todos se retiraron a sus habitaciones, fui hacia la piscina, buscando algo de calma. El aire era fresco y el agua reflejaba la luz de la luna. «Rachel». Me giré. Adam estaba en la sombra, su voz era baja pero firme. «Debemos ser honestos con nosotros mismos». Sus palabras me tomaron por sorpresa. «Adam, basta». Intenté irme, pero él dio un paso más cerca. «Number, sabes que esto no es solo un error. Ambos lo sentimos». «No puedo. Esto lastimará a demasiadas personas», susurré, apartando la mirada. «En unos días hablaremos», dijo con determinación. «Yo seré honesto, y tú piensa qué es lo que realmente quieres». Sus palabras quedaron conmigo, como el eco de un trueno que no se desvanece. El día transcurría insoportablemente lento. La tensión entre Adam y yo era palpable en cada mirada, en cada movimiento. Intentaba evitarlo, pero para la cena ya no podía resistirme. Como siempre, Liam sugirió que los hombres se encargaran de la barbacoa afuera, pero Adam, inesperadamente, se ofreció a ayudarme en la cocina. «Puedo encargarme de la ensalada», dijo con un tono demasiado tranquilo, como si fuera algo trivial. No pude rechazarlo. Nos encontramos solos en la cocina. Yo estaba junto a la estufa, cortando verduras, mientras él se movía demasiado cerca, sus manos apareciendo cada tanto para tomar platos o mover cosas del lugar. Su presencia era tangible, física, como si el aire entre nosotros estuviera cargado de electricidad. Cada movimiento suyo, cada palabra, parecía cargado de un significado oculto. Cuando se inclinó para tomar algo del cajón inferior, su hombro rozó ligeramente mi cadera. Ese roce me quemó,
y casi dejó caer el cuchillo. «Estás tensa», dijo en voz baja, sin mirarme. «Estoy bien», intenté responder, pero mi voz tembló. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Katie apareció en el umbral. Su mirada se deslizó de mí a Adam y de vuelta. «¿La cena está casi lista?», preguntó con una sonrisa tensa. Sentí cómo la sangre subía a mi rostro. Adam, mostrando una calma absoluta, siguió cortando las verduras, mientras yo me apresuraba a terminar la preparación. Después de la cena, me escapé a la terraza, esperando estar sola. El aire era fresco, y la piscina reflejaba la tenue luz de las estrellas, pero mi soledad no duró mucho. «Otra vez huyes». La voz de Adam sonó a mis espaldas. Me giré. Estaba de pie en la sombra, con las manos en los bolsillos. Su mirada, como siempre, era intensa. «No estoy huyendo», respondí, aunque sabía que no era verdad. Se acercó, lo suficiente para que sintiera su calor. «Ambos sabemos lo que está pasando. Tienes miedo de admitirlo, pero ¿por qué engañarte a ti misma?» «No entiendes nada», susurré, pero mi voz sonó insegura. «Entiendo que sientes lo mismo». Su voz bajó, casi un susurro. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas como nubes de tormenta. No podía responder. Sus ojos, llenos de determinación, estaban clavados en los míos, y sentí cómo se acercaba lentamente. Cuando sus labios rozaron los míos, fue inevitable. El beso fue suave pero profundo, como si intentara decir más de lo que las palabras podían expresar. Por un instante, me dejé llevar, pero de repente recordé dónde estábamos y lo que podría suceder si alguien nos veía. «No», murmuré apartándome. Él se quedó inmóvil, sin intentar acercarse de nuevo. «Esto está mal», añadí, girándome. «Pero es la verdad». Su voz sonó tranquila, pero percibí amargura en ella. Regresé a la casa, tratando de calmar el latido descontrolado de mi corazón. La piscina quedó atrás, junto con Adam. Pero sabía que ese momento lo había cambiado todo. El día comenzó con una calma habitual. La familia disfrutaba de la mañana soleada junto a la piscina. Katie, como siempre, mantenía una postura impecable mientras se aplicaba protector solar. Su voz sonaba relajada mientras hablaba de los planes para la tarde. Yo, en cambio, evitaba quedarme demasiado a la vista, eligiendo las sombras para no llamar la atención. Adam también evitaba mirarme, y, aunque eso parecía correcto, el silencio entre nosotros solo aumentaba la tensión, volviéndola casi tangible. Después del almuerzo, Katie decidió ir a la terraza a tomar el sol. Yo me quedé en la cocina recogiendo los platos, buscando ocuparme para distraerme de mis pensamientos. Pero, al poco tiempo, la puerta se abrió, y sentí que el aire se cargaba. Adam entró, cerrando la puerta tras de sí. «Vine a ayudar», dijo con calma, aunque había algo más en su tono. No respondí, manteniéndome ocupada con los platos. Mis manos, normalmente firmes, parecían torpes. Su presencia era demasiado palpable, el ruido de sus pasos, los gestos casi imperceptibles. Antes de que el ambiente se volviera insoportable, la puerta se abrió de nuevo. Katie apareció en el umbral. Su mirada se detuvo en nosotros, recorriéndonos como si tratara de captar algo que no estaba a la vista. «¿Están aquí?», preguntó, aparentando sorpresa. Adam respondió rápido, con una tranquilidad impecable. Sus palabras fueron breves, como si la situación no tuviera mayor importancia. Pero los ojos de Katie permanecieron fijos en mí un instante más, como si evaluara algo. No se quedó mucho tiempo, pero su partida no trajo alivio. Sabía que sus sospechas solo estaban comenzando. Durante el resto del día, Katie parecía seguir a Adam de manera casual, pero su atención en él era demasiado obvia. Por la noche, sus conversaciones se volvieron más tensas. Hablaban en voz baja, pero algunas frases llegaban hasta mí. Katie exigía explicaciones. Su tono era frío y cortante. Adam respondía con calma, tratando de mantener la situación bajo control, pero su postura rígida lo delataba. Desde la distancia, observaba sus gestos. Katie no parecía convencida. Su intuición, como la de cualquier esposa atenta, ya estaba trabajando. Sabía que ahora sería aún más vigilante.
Sentada sola, sentí que el aire se volvía más pesado. Esto era solo el principio, y la tormenta parecía inevitable. La tarde envolvía la villa con una luz dorada y suave. La familia se reunió en la sala, discutiendo los planes para el día siguiente, pero me sentía fuera de lugar. Cada palabra, cada gesto parecía cargado de tensión, como si el aire estuviera lleno de una expectativa silenciosa. Katie lanzaba miradas inquietantes entre Adam y yo. Su intuición se hacía cada vez más evidente. Decidí salir a la playa para buscar un poco de calma. El cielo se teñía de tonos rosados y violetas, y el océano reflejaba los últimos rayos del sol. Sin embargo, mi tranquilidad duró poco. Pronto escuché sus pasos. «Otra vez estás huyendo», dijo en voz baja mientras se acercaba. Me giré hacia él, pero no encontré fuerzas para responder. Su voz era profunda y algo áspera, como si también luchara con la tormenta dentro de sí. «Ya no puedo vivir en esta mentira», rompió el silencio, sus palabras cargadas de peso. «Se está volviendo insoportable». Sus palabras me quemaron. Sabía que tenía razón. Todo lo que estaba ocurriendo entre nosotros había cruzado los límites, pero eso no hacía menos intensos nuestros sentimientos. «Tenemos que detenernos», susurré, evitando mirar sus ojos. «Katie ya sospecha algo». Dio un paso más cerca y sentí cómo la tensión entre nosotros se volvía casi insoportable. «Ambos sabemos que eso es imposible», respondió con un tono bajo pero firme. «Sientes lo mismo que yo». «Esto está mal», dije, aunque mis palabras sonaron vacías. No respondió, solo me miraba con la misma intensidad de siempre. Era la mirada de alguien que no pensaba retroceder. En ese momento, sentí como mis propias convicciones comenzaban a desmoronarse. Todo dentro de mí gritaba que debía detenernos, pero mi cuerpo parecía traicionarme. Sus dedos rozaron ligeramente mi rostro, y no me aparté. Cuando sus labios se encontraron nuevamente con los míos, fue inevitable. El beso fue largo, profundo, lleno de emociones que no podían ser contenidas. En ese instante no existía culpa ni miedo, solo nosotros dos, pero de repente, la realidad volvió. Me aparté, sintiendo mi respiración acelerada. «No», murmuré, dándome la vuelta. «Esto tiene que terminar». Él permaneció en silencio, pero sabía que su mutismo decía más que cualquier palabra. Quedándome sola en la playa, miré las olas durante largo rato, tratando de calmar la tormenta dentro de mí. Sabía que esta lucha no había terminado y que nuestro final era solo cuestión de tiempo. La noche era tranquila, casi reconfortante. Después de un largo día, la familia lentamente se retiraba a sus habitaciones, dejando la terraza desierta. Me quedé junto a la piscina, buscando un momento de soledad. El agua reflejaba la luz de la luna, creando una ilusión de calma, pero dentro de mí todo era un caos. Cuando escuché pasos, no me sorprendí. Adam apareció, como siempre, de manera silenciosa. Su figura se perfilaba bajo la luz suave, y en sus ojos podía ver la misma lucha que sentía en mí. «¿Tampoco puedes dormir?» Su voz era baja, casi un susurro. Asentí, incapaz de responder con palabras. Se sentó a mi lado, y el aire entre nosotros volvió a cargarse de tensión. El silencio se prolongó, pero no era incómodo. Era un silencio lleno de emociones no expresadas, de lucha interna y deseos reprimidos. Sentí cómo su mano rozaba ligeramente la mía, y no la aparté. «Rachel, no podemos seguir fingiendo», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era tranquila, pero había una determinación inquebrantable en ella. Me giré hacia él, y nuestras miradas se encontraron. Era un momento en el que las palabras ya no eran necesarias. Se inclinó hacia mí, y no me alejé. Sus labios encontraron los míos, y todo lo que había estado reprimiendo durante tantos días salió a la superficie. Este beso era diferente. No era precavido, sino profundo, lleno de pasión y emociones contenidas. Sus manos rodearon mi cintura, subiendo lentamente hacia mis hombros. Sentí el calor de su cuerpo acercándose, y mi mente dejó de razonar. Nuestros movimientos eran espontáneos, como si ambos hubiéramos dejado de luchar contra lo inevitable.
Cruzamos una línea que me aterraba incluso imaginar. En ese momento no existían Katie, ni Liam, ni la culpa. Solo estaba su cuerpo junto al mío, sus caricias que me hacían olvidar todo lo demás. Pero la realidad volvió de golpe, como un viento frío. Me aparté, dándome cuenta de lo que acababa de suceder. «Esto no puede volver a pasar», susurré, pero sabía que era un intento débil de convencerme a mí misma. Él no respondió. Solo me miraba, su respiración tan agitada como la mía. De vuelta en mi habitación, el miedo comenzó a apoderarse de mí. ¿Y si alguien nos había visto? ¿Y si Katie sospechaba? Habíamos llegado demasiado lejos y ya no había vuelta atrás. Me quedé despierta durante horas. Cada instante de esa noche, cada caricia de Adam, era tan real que no podía simplemente olvidarlo. Pero junto con esos recuerdos llegó una culpa desgarradora que se convirtió en mi única compañía esa noche. La mañana comenzó con un silencio pesado. La casa estaba envuelta en los sonidos rutinarios, el zumbido de la cafetera, conversaciones suaves, las risas de los niños junto a la piscina. Pero para Adam y para mí, cada minuto se sentía interminable. Después de lo que ocurrió anoche, solo nos quedaba fingir que nada había cambiado. Evitaba mirarlo, sintiendo cómo mi mundo interno temblaba bajo el peso de la culpa. Adam también mantenía las distancias, pero su habitual confianza parecía forzada. Ambos sabíamos que cualquier mirada, cualquier movimiento en falso podría delatarnos. Katie, como siempre, estaba en el centro de todo. Hablaba con Liam, daba instrucciones a los niños, pero su mirada se detenía demasiado tiempo en nosotros. No decía nada, pero su silencio estaba cargado de tensión. En varios momentos capté su mirada fija, observándonos cuando, accidentalmente, coincidíamos en la misma habitación. Veía cómo evitábamos cruzar miradas, como si una barrera invisible nos separara, pero también notaba cómo su atención se agudizaba cuando terminábamos estando cerca. Cada gesto, cada pausa en nuestras conversaciones parecía demasiado evidente. Katie comenzó a observarnos más de cerca. Apenas se alejaba de Adam, encontrando pretextos para estar a su lado, haciendo preguntas aparentemente casuales, pero con una intención clara. Su sonrisa se volvía cada vez más fría y sus movimientos más calculados. Cuando entraba a la cocina o a la sala, Katie siempre parecía estar allí. Su presencia era asfixiante, y la tensión entre nosotros se hacía palpable. Por la noche, mientras cenábamos, Katie levantó la mirada hacia Adam y luego hacia mí. Sus ojos parecían analizar cada detalle. Mi comportamiento nervioso, los hombros tensos de Adam. «Te ves cansada, Rachel», comentó con una ligera sonrisa. Intenté responder con calma, pero sus palabras confirmaron que estaba notando todo. Más tarde, cuando salí a la terraza, escuché su conversación con Adam. Katie no levantaba la voz, pero había dureza en su tono. «Pasas demasiado tiempo con Rachel», dijo. «Hace años que no nos veíamos», respondió Adam con un tono controlado, pero podía sentir su tensión. «Interesante», continuó ella. «¿No te das cuenta? Todo es demasiado obvio». Me alejé antes de escuchar el resto. Estaba claro. Katie se estaba preparando para algo más grande. Observaba, esperaba, recopilando pruebas. Para mí, el día terminó en una inquietante expectativa. Adam y yo intentábamos mantenernos lejos el uno del otro, pero cada paso que dábamos, cada movimiento, solo confirmaba lo que intentábamos ocultar. La noche era serena. Una ligera brisa acariciaba el agua de la piscina, creando un suave murmullo. Salí con cuidado a la terraza, evitando las tablas que crujían, para no despertar a nadie. Esto se había convertido casi en un ritual. Esos breves momentos de silencio donde podía escapar del peso de la tensión del día. Adam esperaba en el cenador, oculto entre las sombras de los árboles. Su silueta apenas era visible bajo la luz de la luna, pero lo reconocí de inmediato. Se veía como yo me sentía, tenso, pero decidido. «Viniste», murmuró, y su voz estaba cargada de emociones que hacían que me faltara el aire. Me senté a su lado en silencio. Ambos sabíamos por qué estábamos allí, aunque ninguno se atrevía a admitirlo con palabras. Su mano rozó la mía y no la aparté. Era como si hubiera una fuerza magnética que no podíamos resistir. Adam se inclinó hacia mí y nuestros labios se encontraron.
En ese momento no existía el miedo ni la culpa, solo la sensación de que nada podría separarnos. Pero de repente, un grito desgarró el aire. ¿Qué están haciendo? La voz de Katie estaba llena de horror y rabia. Nos quedamos paralizados. Mi corazón se detuvo por un instante y luego comenzó a latir con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Adam se apartó lentamente, pero sabía que ya no importaba. Katie estaba en la terraza, su rostro desfigurado por la furia. Nos miraba como si no pudiera creer lo que veía, pero al mismo tiempo entendía todo. ¡Todos aquí!, gritó, agitando las manos. En cuestión de segundos, Liam y otros miembros de la familia aparecieron en la terraza. Sus rostros mostraban asombro e incredulidad. ¿Qué está pasando?, preguntó Liam, pero al ver nuestras caras, comprendió sin necesidad de respuestas. Un silencio sepulcral se apoderó de la terraza, y sentí cómo todas las miradas se clavaban en mí. Cualquier palabra que pudiera decir parecía inútil. Katie, sin contenerse, comenzó a hablar, acusándonos de traición, de destruir la familia. Sus palabras eran como golpes, y cada una dejaba una marca invisible en mí. Liam permaneció inmóvil, su rostro pálido. No dijo nada, pero su mirada expresaba todo lo que sentía: dolor, decepción, ira. No encontraba las palabras. Todo lo que había sucedido se volvió irreversible. Esa noche marcó el final de todo lo que alguna vez consideré estable y verdadero. La noche parecía haberse detenido, atrapada en un silencio opresivo. Después del grito de Katie, la terraza se llenó de susurros, preguntas en voz alta y pasos apresurados. Todo se mezclaba en un caos. Liam permanecía en silencio, pero su mirada era más elocuente que cualquier palabra. ¿Cómo pudiste? Su voz finalmente rompió el silencio, áspera y cargada de dolor. Se giró hacia mí y en sus ojos vi decepción y rabia. Confiaba en ti, te amaba. Mis labios temblaban, pero no podía pronunciar ni una palabra. Cualquier intento de explicarme parecía inútil. Katie, por su parte, no podía contener sus emociones. Se acercó a Adam casi rozándolo, con el rostro desfigurado por la ira. «¡Destruiste todo lo que construimos!», gritó, su voz temblaba, pero continuó. «Nunca te perdonaré, nunca». Sus palabras sonaron como una sentencia. Se dio la vuelta y entró rápidamente en la casa. Minutos después vi su silueta a través de la ventana. Estaba recogiendo sus cosas con movimientos bruscos, esparciéndolas por la habitación. Liam permanecía inmóvil. Sus hombros estaban hundidos y en su rostro se dibujaba un cansancio profundo, como si en esos pocos minutos hubiera envejecido años. «Vete», dijo finalmente con voz ronca. «No quiero verte más». «Liam...» Intenté hablar, pero me interrumpió. «Nomber, ya no puedo confiar en ti. Me traicionaste». Sus palabras cortaron como un cuchillo. Quería decirle que había sido un error, que nunca quise hacerle daño, pero sabía que eso no cambiaría nada. Me fui a la habitación, recogí algunas cosas y dejé la villa, dejando atrás los restos de la vida que conocía. Cuando salí, un coche se acercaba a la entrada. Era Katie. Sin decir una palabra, lanzó sus maletas al maletero y se marchó, sin mirar a nadie. Adam estaba junto a la piscina, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el agua oscura. Su figura parecía extraña, distante, como si él mismo no comprendiera cómo había llegado a ese punto. «Todo está destruido», dije al acercarme. Me miró. Su rostro estaba pálido y en sus ojos había un vacío. «Sabía que esto pasaría», respondió en voz baja. Pero no pude detenerlo. Guardamos silencio durante mucho tiempo, como si tratáramos de comprender la magnitud de lo sucedido. No quedaba nada. Ni amor, ni familia, ni siquiera esperanza. Solo nosotros dos, rodeados de vacío. La mañana trajo consigo un silencio pesado. La casa estaba casi vacía. Las voces, las risas y el bullicio que hasta ayer parecían habituales habían desaparecido. Solo quedaban las sombras de los acontecimientos de la noche anterior. Katie fue la primera en irse. Salió de su habitación con las maletas. Sus movimientos eran bruscos pero decididos. Adam estaba de pie junto a la puerta, su rostro tenso. «Katie, déjame explicarte», comenzó, pero su voz fue cortada por la de ella. «No hay nada que explicar».
Su tono era frío, cada palabra un golpe. «Me traicionaste. Traicionaste a nuestra familia». No lo miró, su mirada estaba fija hacia adelante. Las maletas golpearon con fuerza el maletero del coche, y minutos después se marchó sin voltear. Adam permaneció junto a la puerta, con la cabeza baja. Sus hombros estaban caídos, y en ese momento parecía un hombre roto. Liam se fue unas horas después. Recogió sus cosas en silencio, evitando mirarme. Su silencio fue peor que cualquier grito. Cuando finalmente se dirigió a mí antes de irse, sus palabras fueron breves pero devastadoras. «No puedo vivir con esto. Lo destruiste todo. Nunca podré perdonarte». Lo vi subir al coche y marcharse sin mirar atrás. Mi mundo se derrumbaba con cada minuto que pasaba. La casa, que hasta ayer estaba llena de vida, ahora parecía vacía. Solo quedábamos Adam y yo, como dos sombras que habían sobrevivido a la destrucción. Evitábamos cruzarnos, cada uno atrapado en sus pensamientos. Más tarde salí a la terraza. El sol brillaba intensamente, pero su calor no ofrecía consuelo. Adam estaba junto a la piscina, mirando fijamente el agua. «¿Valió la pena?», pregunté, rompiendo el silencio. Se giró hacia mí, sus ojos estaban llenos de vacío y cansancio. «No lo sé», respondió en voz baja. «Pensé que lo valía todo, pero ahora no estoy seguro». Ambos sabíamos que todo estaba perdido. Ni su familia ni mi matrimonio podían ser restaurados, pero incluso ahora, cuando todo estaba destruido, no podía entender lo que realmente sentía. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese momento comprendí que, aunque habíamos quedado solos, eso no significaba que tuviéramos un futuro juntos. La casa quedó completamente vacía. Después de la partida de Katie y Liam, pensé que nada más podría sorprenderme. Pero cuando Adam recogió sus cosas y dejó la villa en silencio, fue como el golpe final. Su partida no estuvo acompañada de palabras ni promesas, solo el sonido de la puerta cerrándose tras él, dejándome sola con los restos de una vida destrozada. Me quedé sola. Las habitaciones vacías se llenaban solo con el sonido de las olas rompiendo en la orilla y el susurro de las hojas. La piscina brillaba bajo la luz intensa, pero su superficie tranquila reflejaba únicamente mi soledad. Estaba sentada al borde del agua, con los pies descalzos rozando el mármol frío. 1000 pensamientos se arremolinaban en mi mente. ¿Qué había hecho? ¿Cómo llegué a destruir todo lo que me importaba? Recordé momentos del pasado. Liam, que alguna vez me miró con adoración. Adam, con su voz segura y su mirada que me hacía olvidar todo. Pero ahora esos recuerdos eran como fragmentos de vidrio, cortándome con cada intento de tocarlos. Intentaba comprender por qué sucedió todo esto. ¿Fue una búsqueda de algo más? ¿O simplemente me había cansado de la previsibilidad de mi vida? El agua de la piscina parecía cristalina, pero en ella veía mi reflejo. El rostro de una mujer que ya no reconocía. En cada línea, en cada mirada, se reflejaba la pérdida. El sol descendía lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Pero el calor de esa luz no llegaba a mí. Todo parecía distante, como si estuviera observando mi vida desde fuera. No sabía qué vendría después. ¿Encontraría la fuerza para reconstruir lo que destruí? ¿O estaría condenada a quedarme entre estas ruinas, atormentada por el arrepentimiento y el dolor? Esa pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta.